Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido con el soneto que les pedí que leyeran? Espero que bien. Ya para ahorita, ya pasó el viernes que lo vamos a acabar de desglosar. Eh, Déjenme platicarles un poquito del simbolismo, muy poco, muy breve, no los voy a aburrir. Eh, Recuerdan que venimos desde la prehistoria y que los últimos movimientos que habíamos visto habían sido el naturalismo, el parnasianismo y luego seguía el simbolismo. Un poquito más atrás pues estaba el realismo y el romanticismo. Eh, Toda generación de escritores quiere ser original, quiere tener sus propios métodos de escribir y no eran propiamente simbolistas porque no había una idea. Inclusive ayer estaba yo leyendo y me enteré, esto no lo sabía, que solo hasta después de 30, 40 años se empezaron a conocer como simbolistas, pero en su momento ellos no sabían que eran simbolistas. Eh, Sino que eran poetas. Pero les decía yo, normalmente el escritor quiere tener formas originales de expresión y la literatura ya había llegado a un grado en el que los escritores, sobre todo los poetas, sentían como que ya no había una salida, no había una salida, sino que si ustedes recuerdan la última lectura que hicimos, que fue la de correspondencia, importante soneto de Charles Baudelaire, donde él explica las intenciones del simbolismo, está escrito en un formato que lo reconocemos inmediatamente como soneto, con sus rimas, con sus pausas, con sus acentos, sin ningún problema. Los poetas, inclusive los libros de Baudelaire, que aunque fueron muy audaces, sobre todo el de las flores del mal, digo audaces porque había misas eróticas en las iglesias y cosas. Hoy en día eso no asusta ni a un gato, pero en aquel entonces, bueno, era un escándalo, ¿no? Inclusive creo que tuvo que quitar unos poemas o modificarlos porque si no se los publicaban, ¿no? Hoy en día los pueden encontrar ahí en la red y todo el mundo los lee sin ningún problema. El hecho es que estábamos en esa época y pues sí, ya había pasado el parnasianismo, que recuerden que el parnasianismo alcanzó un nivel de excelencia en cuanto al formato nunca visto antes, o tal vez en el barroco sí, pero normalmente no. Y entonces los poetas se pusieron a pensar, ay, bueno, pero es que ya estamos hartos de esto, como que estamos en un callejón sin salida. ¿Qué podemos hacer? Y entonces llega primero ese gran soneto que se llama Correspondencias, y luego llegan los que se llaman los poetas malditos. ¿Qué hacían estos poetas malditos? Bueno, para empezar, no todos no tenían todos una vida desastrosa. Hay, por ejemplo, el caso de Verlaine y de Arthur Rimbaud, sí, ellos tenían una vida asquerosa, ¿no? Son unos genios, fueron unos genios, pero sus vidas eran una porquería. Cuando digo que eran una porquería, me refiero a cómo vivieron ellos tan presionados, seguramente con depresiones, con problemas muy fuertes. Eh, pero dejaron un grupo de poemas que cambió toda la poesía del mundo. Pero no fueron ellos, curiosamente, los que hacen el cambio, sino que el que hace realmente el cambio formal, de formato, es Stéphane Mallarmé, o Mallarmé, como dicen muchos, si lo castellanizan.
Mallarmé, él se sentía muy vacío en cuanto a dónde habíamos llegado en la poesía. De hecho, tenemos poesía de él muy bonita, por cierto, muy atractiva, escrita en formas que todos conocemos, tal vez en décimas, sonetos. Él lo manejaba muy bien, no había ningún problema en eso. Pero sentía que ya no había ahí, él sentía que lo que él quería era el todo, el todo. Curiosamente, fue la nada lo que lo acercó un poco hacia donde él quería ir. Cuando leamos Un golpe de dados de Mallarmé, van a entender un poco de esto que les estoy explicando. Muchos de ustedes estarán pensando, bueno, ¿qué cosa es lo que querían? ¿Qué es lo que querían? Pues eso, querían expresarse, pero de otra manera, y que el lenguaje, las palabras que tenían ahí para escribir, dijeran más, que ya casa no fuera casa, fuera algo más, que el poner vivo en mi casa significara algo más, que un espacio en blanco fuera algo más, ¿sí? Todo este grupo de poetas malditos son los que crean una serie de poemas, ya les he mencionado algunos, El barco ebrio, el de acá, Igitur con Mallarmé, el poema que vamos a terminar de leer, el soneto de en X. Todos estos poemas, vamos a ver cómo va a cambiar esta forma de expresión. Son varias las maneras, varios métodos, las características que utiliza el simbolismo para expresarse. Por eso yo les decía que esto es muy importante para poder entender la literatura en el futuro, porque aquí es donde se da el gran quiebre, y aunque el movimiento del simbolismo no duró arriba de 2 o 3 décadas propiamente, y aquí a México llegó, pues como siempre, muy tardío, fue abandonado porque era muy hermético, es decir, la gente no entendía qué era lo que decían los versos y demás, pero lo que propuso, y que además lo puso con ejemplos, es decir, con poemas escritos, son soluciones que aún hoy en día, hasta la fecha, utilizamos los poetas. Entonces, eso es lo importante de este movimiento que se llama el simbolismo, que está ahí situado entre 1850 y 1880 más o menos. De él vamos a continuar hablando la próxima semana. Hasta luego.